Continuamos hablando sobre el estudio de la corrupción de la política. Hablando de corrupción. Hablemos de la economía. Existen definiciones propias de los estudios económicos o centrales en el mercado. De ellas, creo importante destacar el criterio metodológico y antropológico previo que utilizan. Así se basan en el individualismo metodológico y utilizan como referencia un ser humano egoísta, calculador y preocupado por la maximización de sus preferencias. El individualismo metodológico se basa en los siguientes postulados. 1. Lo social se explica a través de lo individual. Los fenómenos sociales son resultado de las acciones de los individuos. 2. Cualquier acción explicable de un individuo es fruto de una elección. 3. Es decir, fruto de una decisión consciente. 4. Es irracional, es decir, orientada a un fin. 5. La elección es fruto de un cálculo de costes y beneficios asociados a los diversos cursos de acción posibles. Y el individuo de referencia es un ser egoísta, perfecto calculador de los costes y beneficios, en suma, un homo economicus. Pues bien, dado que todos somos este tipo de personas que actuamos de esta forma, la corrupción es un fenómeno natural y lógico. Cualquiera que ocupe un cargo en el que tenga poder y privilegios tenderá a abusar del mismo y a maximizar sus preferencias. Un funcionario corrupto sería aquel que utiliza su cargo como un negocio cuya cuenta de resultados busca maximizar. El volumen de sus ingresos depende de la situación del mercado y de su talento para encontrar el punto de máxima ganancia en la curva de la demanda del público. De acuerdo con Van Cliburn, la corrupción implica que un funcionario abusa de su autoridad para obtener un ingreso extra de lo público. De ahí que podamos concebir la corrupción como una utilización del cargo, como un negocio por parte del funcionario corrupto, utilización en la que el empresario busca maximizar los ingresos. El cargo, así, pues queda convertido en una unidad de maximización. Quizás estemos más ante una explicación que ante una definición en estos casos. Lo cierto es que se sustituyen los elementos valorativos y morales por la maximización del beneficio como criterio de definición. Tras estas definiciones puede encontrarse en ocasiones un cierto funcionalismo, pues bien, vienen a reconocer que estos mecanismos de mercado cumplen una función social en determinadas sociedades, es decir, que permiten un funcionamiento de la economía más ágil que el seguimiento estricto de las normas burocráticas aplicadas por funcionarios incapaces y arbitrarios. Hoy en día, sin embargo, desde la teoría económica priman los estudios que demuestran que la corrupción no es funcional a la economía, sino muy disfuncional. Otra variante de estas definiciones se basa en la teoría del principal agente. En estas definiciones, la corrupción es vista como el abuso por parte del agente, funcionario, gerente de una empresa, de la posición que le encarga ocupar el principal, ciudadanía o accionistas. Un abuso en el que se incumple la obligación fiduciaria de velar por el interés del principal en todas las acciones, poniendo por delante el interés propio del agente. Para algunos autores, el sector público es muy propicio a este tipo de abusos, pues es difícil controlar la acción de los políticos y funcionarios, sobre todo en un contexto político en el que se expande la acción gubernamental. Así, Banfield considera que la corrupción es un rasgo típico de las organizaciones gubernamentales, pues el agente está dotado de un enorme conjunto de privilegios que le permiten abusar de su posición con respecto al principal. Otros ven en la propia estructura de actuación gubernamental en la economía un conjunto de incentivos para el surgimiento de buscadores de rentas, es decir, empresarios que tienen como estrategia de éxito las relaciones con los políticos y funcionarios, los cuales adoptarían decisiones favorables a estos buscadores a cambio de financiación para sus campañas o actividades privadas. En definitiva, las políticas públicas tienden a tener un componente sesgado frente al interés general, debido a las actividades extralegales de individuos y grupos para ganar influencia especial sobre la burocracia y los parlamentos. Estas actividades de influencia privilegiada se realizan en conexión con el legislativo y los grupos de interés a través de los famosos triángulos de hierro, o ya en modalidades más sofisticadas en conexión con los generadores de conocimiento a través de los issue networks. Las consecuencias
que se derivan de este tipo de definiciones son de dos tipos. Por una parte, aquellas que consideran que la corrupción sería consecuencia, dado los postulados antes establecidos, de una ausencia de mecanismos de control en incentivos suficientes para evitarla. El camino para reducir su impacto serían mejores controles internos y mejores incentivos para evitarlas. Las otras serían aquellas que proponen una reducción significativa de la actuación pública, pues con ello se reducen las posibilidades de corrupción intrínsecas al propio sector público. Ambas no son contradictorias, sino que pueden actuar en paralelo con mayor o menor énfasis en una u otra según las circunstancias. El principal aspecto positivo de estas definiciones es que nos ayudan a entender el funcionamiento real de numerosas redes de corrupción, las estrategias, los incentivos, los límites y la racionalidad propia de las redes corruptas quedan mejor expuestas a la luz gracias a este tipo de estudios. No obstante, a nuestros efectos tiene numerosas desventajas. En primer lugar, existen casos en los que un cargo público se usa como negocio privado y no existe corrupción. Así ocurre con aquellos cargos públicos que son retribuidos por arancel o que permiten al tenente del cargo cobrar por sus servicios a los clientes en un marco de competencia controlada por el Estado. Es el caso de los notarios y registradores de la propiedad en España, quienes gozan del privilegio legal de poder detentar un cargo público y cobrar personal y directamente por los servicios que prestan en el mismo. Segundo, que estas definiciones, aunque pretendan estar libres de referencias morales, siempre arrastran implícitamente un criterio moral para juzgarlas como corruptas, bien sea las obligaciones de la gente frente al principal o bien los límites en el uso de un cargo público como unidad de maximización, bien el papel del Estado en la economía. Tercero, que no aporta motivaciones para la actuación moral, es decir, que no considera como racional ser honesto cuando no hay controles suficientes de la corrupción ni incentivos sólidos para ello. En suma, elimina una gran parte de las razones para confiar en las instituciones públicas y sus gestores, sin aportar contrapesos suficientes para construir capital social. Y finalmente, que en sus estudios sobre el funcionamiento de las redes de corrupción son epistemológicamente incapaces de entender la función social de la corrupción en el ámbito local con toda su dimensión asociativa, aseguradora y protectora, no meramente económica. Hablemos de la ciencia política. En tercer lugar, se podrían incluir las definiciones de origen politológico, centradas en el interés general. Para Friedrich, 1989, la corrupción existe cuando un responsable de un puesto público con unas funciones y atribuciones definidas es, por medios monetarios o de otra naturaleza, inducido a traicionar sus deberes y a actuar favoreciendo a quien proporciona el beneficio y por ello dañando al público y a sus intereses. Esta definición podría incluir toda política pública o programa que se adopta o implanta considerando los intereses de solo una parte afectada, dado los beneficios extras que esta parte puede proporcionar a los políticos o empleados públicos responsables de la decisión, o incluso toda acción tomada en el sentido de influir interesadamente a favor de una política pública, dominada por tal interés privado, sin consideración de los efectos perjudiciales que tal acción pueda provocar sobre el interés común. Este tipo de definiciones se centran en la corrupción en el sector público, dado que el bien dañado es el interés general. Es corrupta toda acción en la que el responsable público pone por delante el interés privado sobre el interés general. Esta definición, lógicamente, no es directamente aplicable al directivo de una empresa. Para él, que el interés de sus accionistas es esencial, aun cuando hoy en día se defiendan unas empresas gestionadas también con responsabilidad social. Pero no podemos negar que un directivo o gerente de una empresa debe pensar en el éxito de su empresa y si cumple para ello con la ley y además se preocupa de revertir parte de sus ganancias en la comunidad donde reside, no hay objeción alguna que pueda hacérsele. En consecuencia, estas definiciones solo se entienden si existe una posición pública actora y si el ejercicio de los poderes derivados de esta posición se lleva a cabo de forma parcial, subjetiva y sin considerar el interés general por razones de interés privado. Así pues, a un responsable público se le exige una preocupación por el interés general. Y si en su conducta se observa que prima el interés privado, directo o indirecto, sobre el interés de la comunidad, estaríamos ante posibles hechos de corrupción. Ciertamente, esta idea de que los responsables públicos sirven al interés general ya implica una concepción determinada de la política y de la acción de gobierno. Pero en este tipo de definiciones, esta es una realidad a priorística.
El buen gobierno, así pues, no consiste en favorecer a los que votaron al gobierno, ni en llevar adelante un programa indefectiblemente, sino en procurar, siendo coherentes en lo posible con el programa, tomar decisiones que beneficien a la comunidad en su conjunto. Ello implica una voluntad de objetividad e imparcialidad, de forma que se consideren los intereses de todos los afectados antes de tomar una u otra decisión. La corrupción, en consecuencia, puede realizarse actuando legalmente, pues cumpliendo la ley se puede perfectamente actuar buscando el interés privado y beneficiar a un sector social frente a la comunidad en su conjunto. Con estas definiciones se abre un riquísimo debate sobre la actuación de los grupos de interés y sus conexiones con los responsables públicos del nivel superior. La influencia de los plutócratas sobre las decisiones y políticas públicas cuando se hacen por interés puramente privado, vía financiación de partidos o contribuciones a campañas, quedarían conectadas a este concepto de corrupción, aun cuando fuera legal tal actuación. Heidenreich y Johnston, 1989. Si siguiendo el camino marcado por estas definiciones nos preguntáramos ¿qué es corrupción?, la respuesta sería muy variada y tal vez excesivamente abierta. Corrupción sería, por supuesto, el tomar decisiones parciales por razones de beneficio monetario directo, como es el caso del soborno. Corrupción sería también la elaboración de normas en las que se beneficia a un sector social sobre el conjunto de la comunidad a cambio de beneficios privados directos o indirectos. Es evidente, por ello, que toda la discusión sobre sistemas de financiación de partidos políticos queda muy influenciada por este concepto de corrupción. También cobran otra dimensión las dificultades de ciertos políticos para aclarar de dónde provienen fondos para sus campañas. Corrupción sería pasar información de forma privilegiada a un actor, individual o colectivo, a cambio de algún tipo de recompensa. O sin ánimo exhaustivo, podría ser corrupción cualquier acto que beneficie a una parte de la sociedad a cambio de sus votos, cuando el interés general sea dañado con ello. Por ejemplo, hacer funcionarios a un grupo de interinos antes de las elecciones a través de pruebas que no garantizan plenamente la igualdad ni la acreditación del mérito y la capacidad. No obstante, es conveniente no olvidar que aunque se busque la deliberación en la acción política, la negociación y el intercambio son ineludibles, con lo que esta definición arroja una sombra de sospecha muy perjudicial sobre toda actividad política. En general, lo que diferencia una actividad política corrupta de la que no lo es, en este marco conceptual, es el factor quid pro quo, es decir, el otorgar algo a cambio de algo de manera oculta, fuera de los cauces normales de negociación y compromiso y sin publicidad. Pero en definitiva, todas estas percepciones estarán muy influidas por lo que cada sociedad entienda o no como práctica lícita en la acción de gobierno.